Ya estamos en Mates y Noticias, ¿eh? Estamos a full, Brochero, hoy, ¿eh? Exactamente, a Qué full. día. Tenemos invitados especiales porque vamos a seguir hablando de Paul McCartney acá en Córdoba, el recital que se va a llevar a cabo dentro de unas horas. Y con gente que sabe en serio de la vida de Paul McCartney. Estamos hablando de Federico Sammartino, quien es docente y vicedecano de la Facultad de Artes. Y además Juan Álvarez, que es también docente de la materia audioperceptiva, ¿lo cierto? Claro que sí. Es de dicha facultad, la Facultad de Artes. Te has venido con la remera y todo, qué lindo. Todo, sí. Estás Como debe ser, como debe ser. preparadísimo. Ya está Muy preparado. bien. ¿Mucha ansiedad para esta noche? ¿Cómo están? Desde hace un par de días estoy. ¿Sí? Ya ¿Están ansiosos? tengo hecho el playlist, el setlist que va a tocar esta noche. No, ¿en serio? Claro, sí, lo busqué, lo que tocó en Buenos Aires, así que ya me lo Claro. armé. Van a ser 3 horas de música. 3 horas dura el show, 3 sí. horas de Decían música. dicen que es imperdible, que es un show Sí. impresionante. Y, o sea, personalmente creo que es, o sea, ver a alguien que definitivamente cambia el mundo. Claro. ¿Y por qué cambió el mundo? A ver, contanos un poquito. Y hay muchas cuestiones, a ver, por ejemplo, si vos pensás... Musicalmente estamos hablando, O sea, artísticamente. en todo tiempo, en todo tipo. O sea, En todo musicalmente, culturalmente, artísticamente, económicamente. O sea, si vos pensás, por ejemplo, hasta... A ver, el surgimiento de los Beatles tiene que ver con que después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. surge lo que se llama los baby boomers, todos esos jóvenes que nacieron entre la Segunda Guerra Mundial y los 60, que en ese momento estaban transitando la adolescencia y de repente se convierten en sujetos de mercado. O sea, culturalmente ese cambio, o sea, donde los jóvenes se convierten en sujetos que consumen música, compran remeras, compran pósters, compran toda una Y serie es de a todos estos cuestiones. jóvenes de Liverpool para todo el mundo, ¿no? Hay videos Exacto. de cómo llegan a Estados Unidos, cómo Sí. revolucionan Claro. Estados Unidos, se transforman en una banda quizás la primera globalizada, ¿no? Un fenómeno global. O sea, lo que pasa es que, digamos, el público es el que cambia. Si uno piensa, por ejemplo, Carlos Gardel, Sí, ya tenía cierto suceso, incluso hizo cine en Estados Unidos, sí. tuvo su furor en Europa, pero estaba destinado a otro público. Lo interesante de los Beatles es que por primera vez en la historia de la humanidad, los jóvenes se convierten en sujetos que desean. Escuchar esa música. ¿Y Que qué quieren- los hace identificar a los jóvenes de esa época con su música, con la música de los Beatles? Y en primer lugar, digamos, la primera es la letra. Claro. O sea, ahí son está. unas personas, antes, por ejemplo, si vos pensabas, tal vez un furor anterior, o sea, una generación anterior, el ídolo era Frank Sinatra. Claro. Luego Elvis Presley, y que hablan desde un amor sumamente romantizado, idealizado, y ahora, digamos, o sea, habla directamente, o sea, en el mismo idioma que necesitaban escuchar esos pibes. Juan, para Sí. vincularlo con lo que decía Federico, ¿no? El tema de la letra de las canciones, uno recuerda la canción de John Lennon, de Un Mundo Sin Fronteras, Claro. una canción, una música pacifista, ¿no? Veníamos después de la Segunda Guerra Mundial, un mundo utópico quizás, lo podemos decir hoy, pero esas letras entre John Lennon y Paul McCartney y la composición musical, cuando Federico habla de la revolución en el aspecto musical, ¿en qué se puede mencionar, ¿no? ¿En qué se puede Y la verdad profundizar? La verdad que de los Beatles se pueden decir, por supuesto, un montón de cosas. Desde el punto de vista poético, puntualmente hubo también una evolución muy importante. Los Beatles, si nos ponemos a pensar, digamos, de vida, tuvieron 10 años nada más. Ujú. Todo lo que fueron los 60, la banda tuvo ese tiempo en donde para todo lo que hicieron fue poco tiempo. Hicieron muchísimo. Y desde el punto de vista poético también existió una evolución, desde cantar, desde el twist and shout, de letras quizás más superfluas, hasta llegar a lo que fue las etapas solistas de cada uno, De cada uno. en donde sí se pudo profundizar mucho más, hubo una influencia y también se involucraron desde el punto de vista social, no solamente con, como vos decís, Imagine, toda la que es la etapa solista posterior a los Beatles, se nota muy claramente ese cambio, esa evolución. Ellos en la década del 60, la guerra
de la invasión a Vietnam, por ejemplo. Si bien era un mundo de posguerra, también una etapa de descolonización y ellos estaban en el Reino Unido, ¿no? El tema de Irlanda. También. Todo ese conflicto, y Liverpool, la desindustrialización de Liverpool también. Todo eso lo influyó en su historia, ¿no? En su Sí, música. a ver, yo creo que, digamos, o sea, es lo mismo que siempre muchas veces sucede en la música, esta cuestión de crear como mitos vivientes, ¿no? O sea, por ejemplo, para llevarlo a otro momento, en la época de Beethoven, o sea, uno habla de Beethoven, pero existían 10.000 músicos y compositores vigentes trabajando en ese mismo momento. En la época de los Beatles había todo un movimiento juvenil que lo acompañó a que trascienda. Y eso me parece que supieron captar lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, recién, no sé, cuando venía para acá, venía escuchando el disco Rubber Soul, que me parece que es como el primer disco donde hay un quiebre más en la línea de la psicodelia y donde me da la sensación, tendría que chequearlo, que es como el primer, ahí aparece el tema de Word, que es un ritmo funky que va muy adelante, con esas guitarras bien hirientes, o sea, son guitarras que van bien arriba, diciendo, o sea, piensa en la palabra, esa palabra que te interpela es el amor. O sea, empiezan a hablar de que la realidad del mundo que nos rodea, en realidad hay algo más allá. Un discurso amoroso siempre han tenido. O sea, me parece, hablando de lo que vos decías recién, o sea, por ejemplo, un hecho que es considerado un hito de la globalización en serio, es cuando hacen el concierto donde cantan All You Need Is Love. All You Need Is Love, que se usa tanto ahora en los casamientos, en todos lados, ¿no? Pero la fuerza de decir eso en ese momento, como vos decías, en pleno, o sea, la amenaza nuclear. Claro, o sea, en la época, en el contexto de Guerra Fría, que se estaba viviendo, contexto de Guerra Fría entre la URSS y pues imagínate ahora, en este momento, digamos, una situación de guerra, medio genocidio ahí en Medio Oriente, guerra en Europa, y que de repente una banda haga eso a nivel global, diciendo todo lo que necesita es amor. O sea, pensarlo un poquito. En nuestro país, con todos los discursos de odio que hay. Lo que haría falta, ¿no? Que aparezcan personas que dijeran eso. Sí, que dijeran eso. Bueno, y sin duda yo creo que Paul, 82 años tiene. Bueno, y continúa con ese carisma, ¿no? Porque hoy hay millones de expectativas, no solamente ustedes que son fanáticos, pero quizás aquellos que les gusta escucharlo o que no les gusta escucharlo y han comprado la entrada y ya salió. Por supuesto. Van los dos, ¿cierto? Esta noche. Pues al esta pie vez del no me lo cañón. pierdo. Claro. La otra vez me quedé sin entrar, esta vez dije que no. Yo creo que salió, si lo compré. pudiéramos, nosotros iríamos. Sí, o sea, sí. Yo tengo que admitir, no soy tan fanático de Paul McCartney, me gusta más, me gusta más el lado de John Lennon de los Beatles. Pero bueno, John Lennon ya no está entre nosotros. Ya vamos, que ahí hubo una grieta, ¿no? Una peleadita, hay un mito en relación al rol de la pareja de John Lennon también. Pero ves, ese es otro lado que no sé si queremos ahondar en esta. No, pero también, digamos, se muestra esa cuestión, digamos, lo que significó para la época. O sea, me quedé con esa cuestión de la música, o sea, que vos preguntabas hace un rato. Por ejemplo, en el rap argentino actual es muy común que las canciones empiecen por el estribillo. Sí. ¿Sí? Dillon, por ejemplo, un artista que muchas veces hace eso. Woz también, con Catriel y Paco Moroso, tienen una canción entre dos. Pero vos pensás la canción Help. Es uno de los primeros ejemplos en donde la canción empieza con un estribillo. O sea, presentan un cambio tan simple como decir, a ver, ¿cómo podemos reorganizar la forma? Algo que, bueno, en la facultad con Juan Salo, o sea, es algo muy difícil. Después, por ejemplo, el esquema tradicional de las canciones siempre fue estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo. Los Beatles introducen lo que se llama el puente, una sección contrastante que permite generar un dramatismo en esa canción que obviamente, o sea, vos imagínate, o sea, hay un conflicto, no sé, me imagino esto, para que, por ejemplo, ¿cómo hacer una escucha de los Beatles a partir de estas cuestiones? Viene una situación particular, viene el estribillo que todos esperan cantar y de repente te lleva para otro lado. Y donde el dramatismo pega un giro ahí y después vuelve al estribillo. Esas cuestiones son muy interesantes. La cuestión de la orquestación.
o sea, utilizar los instrumentos hindúes que aparecían en ese momento, ligado a todo ese surgimiento del conocimiento de las culturas de Oriente. A mí a ver Juan, yo soy de la juventud de la década del 90, ¿no? Y en Argentina teníamos la grieta en el mundo del rock entre Soda Stereo y Los Redonditos, o La Renga, Los Redonditos, Soda Stereo. Y después estaba Almafuerte, por ejemplo. Yo tenía un grupo de amigos que seguíamos Almafuerte con Iorio, a mí me gustaba más La Renga, me gusta más La Renga, y después tenías los chicos de Soda Stereo. Es esa grieta en Argentina que uno después cuando se va poniendo grande dice, ay, por Dios, no puedo creer que hayamos tenido estas discusiones absurdas. También se daba con los Rolling Stones y los Beatles. ¿Cómo ves esas tensiones que se dan en la música, ¿no? En las pertenencias también de las juventudes? Exactamente, me parece que sí tiene que ver con el sentido de pertenencia, con quién cada persona, el público, los fans se sienten identificados. En los Beatles había pasado, yo la verdad que no lo sé cuál es el trasfondo de la situación, pero había como esta antítesis entre los Rolling Stones y los Beatles en su momento, que yo creo que quizás tenía que ver con una cuestión más del folclore, digamos, como claro, para decir, bueno, vamos a generar tensión para justamente acaparar atenciones. La verdad que después vos los ves en entrevistas diciendo que está todo bien, digamos, claro, es simplemente como para llamar la atención. Quería retomar tu primer pregunta, ¿por qué fueron tan importantes con respecto al cambio social, el cambio musical que hicieron? Vos es que a mí me llamó mucho la atención incluso cuando era más chico, porque yo descubro los Beatles en mi adolescencia, y me llamaba mucho la atención como artistas y músicos que yo conocía, que eran más cercanos, ya eran, pero absolutamente admiradores de los Beatles. El caso, hay muchos ejemplos, por supuesto, tenemos Charly García, que había un rumor de que estaba por venir, porque es su cumpleaños, Estuvo ¿no? en el recital anterior. Exacto, estuvo en en River. Después hay un montón de músicos que tienen como una autoridad musical como para decir que los Beatles son los mejores. El caso, bueno, de Luis Alberto Spinetta, el caso, bueno, de Pedro Aznar, David Lebón, Mercedes Sosa, bueno, por eso es que yo creo que también se ha difundido y se ha influenciado. O sea, lo que decías recién, Fede, esto de que hubo un cambio musical económico, tiene que ver con todo eso, las influencias, cómo fueron... Cuando dicen cambio económico es a la industria de la música, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el premio ese que le da la reina, el MBE, Ajá. se lo dan porque, mira qué importante sería valorar la cultura en este momento, se lo dan porque la Inglaterra estaba en déficit y las importaciones, productos de todo lo que se llamó la invasión inglesa hacia el resto del mundo, o sea, Londres se convierte en la capital cultural del mundo en ese momento, permitió salvar el déficit. Claro, Mirá la imagínate. importancia de la cultura, que no es un gasto, es Y una la inversión, ¿no? reina No, claro. le dio Le dio ese premio. Bueno, esa mención honorífica, ¿no? me ponía a pensar cuando los escuchaba hablar, ¿no? Lo que genera la identificación que genera con la gente, el hecho de expresarse y expresar los sentimientos a partir de las diferentes letras de las canciones, que en este momento no sé si se están haciendo no en los artistas que están actualmente, pero que se han hecho y ha generado muy buenas repercusiones, ¿no? Es expresar lo que uno siente a través de las canciones, lo que hacían en la época del tango, ¿no? Los desarraigados, los Beatles, en el contexto social que estaban viviendo, cómo la gente se expresa a través de la música. Sí. A ver, en esta cuestión de, por ejemplo, esta cosa agonista, o sea, de pelea, de disputa, Claro. que, o sea, lo más conocido es Lo que estamos los Beatles, viviendo. Rolling Stone, Claro. ¿sí? En términos de artista. Pero, por ejemplo, Beatles, Bob Dylan. Claro. O sea, eso fue un encuentro que o sea, siempre prime el anecdotario, ¿no? Donde supuestamente Bob Dylan les ofreció por primera vez marihuana para que fumaran y quedó esa anécdota. Pero yo creo que, digamos, ese cruce, ¿qué es Que lo hoy que se les llama los fit, esos encuentros. No, fue en un hotel. No hicieron un No film. hicieron música. Se encontraron en un hotel en Nueva York cuando estaban en la gira. Los Beatles admiraban muchísimo a Bob Dylan porque tenía un carácter intelectual en sus letras que llegaba más, digamos, más bien a una clase media, cultivada. Era más formada. contestatario también en el tema Exacto. de la guerra, ¿no? Y los Beatles que llegaban más a la juventud.
¿sí? Y básicamente a la clase proletaria, Claro. digamos, de Gran Bretaña, ¿no? En ese cruce de admiraciones mutuas, Bob Dylan logra llegar, o sea, se toma como ese desafío, a ver, ¿cómo puedo ser como los Beatles? ¿Cómo puedo ser mejor que los Beatles? Claro. Y llega a la juventud. Y los Beatles dicen, a ver, ¿cómo podemos hacer letras más pensantes? Vamos. Otro caso particular, o sea, para Sí. mí, o sea, el que consideramos casi que uno de los mejores discos de los Beatles, ¿cuál es? Sargento Pimienta, Sgt. Pepper's. Sgt. Pepper surge porque un tiempo antes los Beach Boys sacan Pet Sounds. Y los Beatles dijeron, o sea, tenemos que sacar un mejor disco que ese. O sea, les voló la cabeza lo que logran Pet Sounds, los Beach Boys, y surge Sgt. Pepper. Bueno, muchas veces es una competencia sana en ese sentido, ¿no? Sí. Exactamente. Vamos a leer mensajes los de la mensajes. audiencia al 351-564-4048 y después culminamos con una sorpresa, ¿eh? A ver. Presta atención. Vamos a leer mensajes al 351-564-4048, el WhatsAppero de Crónica Matinal. El tema era, obviamente, Paul McCartney, canciones favoritas. Por ejemplo, María Laura Figueroa dice que Hey Jude es hermosa y conmovedora. Gabriel dice, sin duda los Beatles cambiaron el mundo, en todo sentido, social, económico, religioso y político. Hay una diferencia notable entre las personas que nacieron antes y después de ellos, dice Gabriel al 351-564-4048. Nos escribe Pablo Iriarte, que dice que Paul McCartney le escribió una canción a Osvaldo Ardiles, el jugador cordobés, Ajá, El sueño de Ozzy, dice Pablo Iriarte, allá por 1981 y no tuvo mucha trascendencia, nos cuenta Pablo Iriarte. Conocía. Alberto Gijena dice de Barrio Nueva Córdoba que los que venden discos y entradas hace que tomes partido por un conjunto u otro. Lo mismo pasa con el fútbol, pero es algo artificial esto, ¿no? De los Rolling Stones, Claro. los Beatles, después es todo lo mismo, es parte de la música. Bueno, muchísimos mensajes. Muchos mensajes. Vilma Posada de Barrio Juan B. Justo dice, tengo 70 años, pero mi papá cuando tenía 27 y yo 7, recuerdo que juntaba unas figuritas de cartón de los Beatles Mirá. y nos mostraba, pero no dejaba que se la usáramos para jugar. La Lo actividad. que nos cuenta Vilma de Barrio Juan B. Justo, recordando a su papá. Dice que nos hacía escuchar los Beatles. Uno de los temas que más le gustó fue Hope of Deliverance. Conozco. De Vilma de Barrio Juan B. Justo, gracias. Bueno, enorme cantidad de mensajes. Evidentemente los Beatles además nos generan recuerdos, Genera muchos recuerdos. añoranzas, nostalgia de aquel momento. ¿Vamos con la sorpresa? Vamos con la sorpresa porque nos vamos a despedir de manera muy especial. Primero le agradecemos Sí. que hayan venido. Les deseamos que lo disfruten muchísimo el show. Lo No te disfruten quedes loco. muchísimo. No quepa ninguna duda, ¿eh? Que lo disfruten Yo muchísimo. dije que voy a ¿eh? llorar como un bestia ahí porque... Como debe ser. Como debe ser, es muy emotivo. ese tipo. A disfrutar. Claro que muy sí. emotivo. Y posiblemente sea el último, porque Por la edad. por la edad, Para verlo presencialmente los cordobeses. por el seguro. tiempo que por ahí toma, vino en el 2016, la última vez, Sí, claro. no es tan fácil. Juan, tenés una sorpresa para A nosotros. ver, contanos. Sí, mira, lo vamos a invitar a... Lo vamos a invitar. Vení. Ciro es mi hijo del corazón, Bien ahí. Hola, Ciro. que él ¿Cómo les puede, estás? él les puede contar Hola. un ¿Me das poquito. beso? Mirá la ¿Cómo estás, Ciro? Uy, ay, ¿Todo casi bien? me caigo por tirarme para atrás. ¿Cómo andás? Bien, ¿Vos también vas al show? sí. ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Sí, ¿Cuántos años tenés? 11 años. 11 años. ¿Y has faltado al colegio, no? No sé. No sabe Bueno, contestar. pero, bueno, siempre hay un día para... Ayer hubo taller docente. Claro. O sea, claro. Hoy tenés un día especial. Hoy disfrutalo y mañana vas a estudiar. Sí. Bueno, ¿qué van a hacer, Juan, Ciro? Mirá, yo el otro día le contaba a él cuando lo empecé a hacer escuchar, yo lo conozco igualmente hace poco, hace 3, 4 años, y yo le conté de que la canción que a mí más me gusta o la que espero hoy, digamos, es Blackbird, porque fue con la canción que en mi adolescencia, poco más o menos la edad de él, un poquito más, fue la que escuché y me voló la cabeza. Lo mismo le pasó a Charlie con There's a Place, bueno, y hay muchísimos ejemplos. Blackbird... Un poquito. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken wings and learn to fly, etc. Y él, hablándole de esto, me dijo
algo que quiero que lo diga él ver. con su canción. Contale. Pues ahora a mí me gustó un tema que se llama I Love You. I Love You, yeah, así es. Claro. ¿Y nos ¿Vamos vas a a hacerlo? cantar eso? Sí. Un pedacito. You, yeah, A ver, vamos de nuevo. you, yeah, yeah, yeah. She love you, yeah, yeah, yeah. She love you, yeah, 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 yeah. Muy bien. Bien ahí, sí. Es generacional esto. Vos sabés que, bueno, también está él, que le volaron la cabeza. Y tengo un bebé también que cuando él canta, cuando nos juntamos en esos momentos hermosos familiares a guitarrear en Sí. casa, él A le ver, encanta viene el porque él baila, él le festeja. Ahí viene. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiempo? Contale. 1 año y medio. Un añito y medio. ¿Cómo se llama? Julián. Julián. Igual que el hijo de John Lennon. Ah, son fanáticos Muy, mal. muy. Pero que venga la mamá también a buscarla, nene, no quiere saber nada, ¿no? Así lo tenés. Mirá, ahí está. Qué precioso. Ahí lo Mirá vemos, cómo será Julio. la cuestión cultural, o sea que Sí, están todos con la a remera todos de esos los jóvenes Beatles. le los decían dos. la generación yeah, yeah, yeah. Así es, marcó toda una generación, ¿eh? Ese grito. Y sigue el trasvasamiento generacional como lo vemos aquí mismo, ¿eh? Federico, un placer, Juan. Gracias, Ciro, Ahí muchas está. gracias. Un Pásenla gusto, ¿eh? hermoso. Cantás muy bonito, tenés mucho futuro. Pásenla hermoso, disfruten mucho. Muchas gracias. Y bueno, y gracias por venir, ¿no? Nosotros nos vamos a una pausa, escuchando obviamente a Paul McCartney, ya volvemos.